Pueden ver la pantalla ahí, ¿verdad, doctor? Vamos a ver. Ahorita ya. Llevamos como unos 20 segundos de retraso. Ok. Solo permítame que sus compañeros no entienden un poco. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Háganme el favor de salirse del Zoom y se pasan a YouTube, a la página de la maestría. Vamos a hacer la clase por el YouTube. Ujú. Pero necesito que se salgan del Zoom porque si no van a tener doble clase. Doctor, muy buenas tardes. Fíjese que sí lo intenté, pero y me metí a la página de la maestría, pero no sé en dónde nos debería salir el video porque realmente no me sale. Debe ser en una pestaña que dice en vivo con la transmisión en tiempo real. Ok, está bien. Chécame si nunca hubieran. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Julio. Fíjese que a mí tampoco me sale la pestaña esa de en vivo. Porque igual ya probé y me salí, pero no. Igual a mi otro. Ah, voy a procurarles enviar el link por el WhatsApp. Va, está bien. Ok, gracias.
Fíjate que no da la opción de meterse, o sea, live. Ahí con ese link que te mandé, las mandé. Ok, vamos a ver. Ahí con ese link que te mandé, las mandé. Con este sí se puede. Usted me avisa, doctor. Y solo vamos a esperar que se termine de conectar. Aguiluchos. Se emociona más, doctor. Vamos a ver. Ok, yo creo que ya estamos. Entonces, lo que usted me está hablando ahorita, más o menos se va a transmitir como en unos 20 segundos Ok. a YouTube. Y entonces, ahora sí, doctora, adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria Cabrera y hoy vamos a iniciar el posgrado de Oncología Médica hablando sobre la historia de la biología molecular. La agenda en esta tarde será hablar un poco de genética de transmisión, que es el término que se acuñó mucho antes de hablar de biología molecular o genética molecular. Todo inició basado en las leyes de la herencia de Mendel. Vamos a hablar luego de la teoría cromosómica de la herencia y de genética molecular. Bueno, los primeros trabajos sobre biología molecular no pueden considerarse parte de la genética molecular porque los genetistas o investigadores aún no conocían la estructura molecular de los genes, sino más bien podemos hablar de genética de transmisión, a la transmisión de los rasgos de los organismos parenterales a su descendencia. Y es que antes de Mendel, los genetistas consideraban que los genes se transmitían en combinación a la descendencia. Sin embargo, en 1865, pues Gregor Mendel, a través de sus trabajos en 7 rasgos diferentes publicados en el Guisante de Harding, incluyó el término herencia particulada. En este término, pues Mendel consideraba que cada padre transmitía unidades o partículas que ahora conocemos bien como genes a la descendencia. Y fue hasta 1944 que fue posible estudiar los genes como moléculas y ya comenzó la disciplina de la biología molecular. Los genes pueden existir en diferentes formas. Voy a poner el puntero. En diferentes formas o alelos. Estas formas o alelos pueden ser dominantes o recesivos. En un organismo heterocigoto que tiene una combinación de 2 alelos va a predominar el gen dominante. Sin embargo, como en esta generación F1, sin embargo, el gen recesivo no se va a perder, sino que se va a traducir o se va a observar cuando se empareja con otro alelo recesivo en un organismo homocigoto. Mendel propuso las... Voy a minimizar esto.
Mendel propuso las leyes de la herencia, las publicó en 1866. Dentro de estas pues, está la ley de segregación, que establece que las copias parenterales de los genes se van a separar entre sí durante la formación de los gametos, que son las células sexuales que contienen un solo alelo, y cada alelo se va a segregar en gametos separados. Esta formación de gametos ahora la conocemos como meiosis. Está la ley de distribución independiente, en donde describió que los genes se segregan en gametos independientes de otros genes, de modo que el estado alélico en un locus no va a determinar la segregación de alelos en otros dosis o la parte del alelo. Esto solo va a ser cierto para los genes que no están vinculados entre sí. La ley de dominancia, que distingue los rasgos dominantes, recesivos y codominantes. En un rasgo dominante, un alelo va a ser suficientemente capaz de conferir el rasgo y se manifiesta generalmente en organismos heterocigotos, como dije anteriormente. El recesivo, que generalmente se observa en individuos que portan variantes que causan enfermedades en amplias copias del gen, en homocigotos o que tienen un mismo alelo, heterocigotos compuestos con dos variantes diferentes que causan enfermedades heredadas en ambos alelos. Y un rasgo codominante, que es aquel en el que ambos alelos van a contribuir por igual a la expresión fenotípica. Posterior a las publicaciones de Mendel, ya después, en la segunda mitad del siglo XIX, los genetistas empezaron a considerar o a reevaluar las leyes de la herencia de Mendel, considerando el cromosoma como las entidades físicas discretas capaces de portar los genes. Y fue en 1878 que Walter Fleming describió los hilos de cromatina en el núcleo celular y el comportamiento de los cromosomas durante la mitosis. En 1890, August Weismann describió el rol de la meiosis para la reproducción y la herencia. En 1888, Heinrich Waldeyer incluyó el término cromosoma para describir a los filamentos teñidos con basófilos dentro de un núcleo celular. Las observaciones o la teoría cromosómica de la herencia en general identifica los cromosomas como un material genético responsable de la herencia mendeliana y se apoya en las observaciones siguientes, que durante la meiosis los pares de cromosomas homólogos van a migrar como estructuras discretas que son independientes de los pares de cromosomas. Cada padre va a sintetizar gametos que contienen solo la mitad de su complemento cromosómico, y ya los gametos masculinos y femeninos, es decir, el esperma y el óvulo, aunque tienen morfología y estructura diferente, tienen el mismo número de cromosomas. Los cromosomas gaméticos se van a combinar durante la fertilización para producir descendencia con el mismo número de cromosomas que sus padres. Después de 1900 y con Hunt Morgan en 1902 encabezando esta lista, se proporcionó la evidencia de los genes que controlaban la herencia y que estos estaban ubicados en el cromosoma. En 1933, Morgan fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus hallazgos sobre la participación de los cromosomas en la herencia. Perdón, creo que dejé de compartir. Bueno, Morgan inició su trabajo con la mosca de fruta Drosophila. Él cruzó moscas de ojos rojos que portaban genes dominantes con moscas de ojos blancos que portaban los genes recesivos, y generalmente pues la mayoría de esta progenie F1 eran de ojos rojos. Emparejó a los machos de ojos rojos con la generación F1 posteriormente con sus hermanas con ojos rojos, y se produjeron un cuarto de machos de ojos blancos, pero no hembras de ojos blancos. En el cromosoma X se va a transmitir el sexo y el color de los ojos. Los postulados de la teoría cromosómica de la herencia son que los genes que están ubicados en los cromosomas en orden lineal, como en la imagen que tenemos acá, y que cada gen ocupa un lugar determinado o locus en el cromosoma. Los organismos diploides, como los seres humanos, normalmente tienen 2 copias de todos los cromosomas. Esto va a significar que tienen 2 copias
de la mayoría de los genes y que estas dos copias pueden ser los mismos alelos, en cuyo caso va a ser homocigoto, o alelos distintos en cuyo caso van a ser heterocigoto. En esta imagen tenemos un organismo diploide con genes A mayúscula y A minúscula en un locus, B mayúscula y B mayúscula en el otro locus, que ese va a ser el dominante, y C minúscula y C minúscula en el otro locus. Entonces el genotipo de este organismo va a ser A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula, C minúscula, C minúscula. Los genes del mismo cromosoma no van a mostrar un vínculo genéticamente perfecto y por eso es que se producen los organismos recombinantes. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el 65% de estos alelos van a permanecer unidos en la descendencia. Por ejemplo, este es el ejemplo que describió Morgan con la mosca de fruta. Acá tenemos un cromosoma M+, que significa ojos rojos, y W+, que significa alas blancas. Por ejemplo, M en el otro cromosoma, M en el azul, que significa, por ejemplo, el rasgo pequeño, y W, que es blanco. En la descendencia hay una combinación, no permanecieron juntos. Entonces, en la otra va a haber un cromosoma M+, B, que es el tamaño o la miniatura, y M, el color blanco, y B+, que es las alas normales. En 1931, Barbara McClinton y Harriet Clayton proporcionaron una demostración física directa de la recombinación al observar microscópicamente los cromosomas en el maíz. Kurt Stern posteriormente observó el mismo fenómeno en Drosophila, o la mosca de fruta, y establecieron una relación directa entre una región de un cromosoma y un gen. Entonces, la recombinación puede detectarse tanto física como genéticamente en animales como en plantas. La teoría cromosómica de la herencia va a sostener que los genes están dispuestos en forma lineal en los cromosomas. La razón por la que ciertos cromosomas tienden a heredarse juntos es que los genes que gobiernan estos rasgos están en el mismo cromosoma. Sin embargo, la recombinación entre dos cromosomas homólogos durante la meiosis puede mezclar los alelos parenterales para dar combinaciones no parenterales. Y cuanto más separados estén estos genes de un cromosoma, más probable va a ser la recombinación entre estos. En 1869, Friedrich Michner descubrió en el núcleo celular una mezcla de compuestos que llamó nucleína. Hasta ahorita hemos hablado de la genética de transmisión, pero no hemos hablado de qué están compuestos los genes o cuáles son las actividades de estos. Y este es parte del campo de la genética molecular. El componente principal de la nucleína es el ADN. Ya fue a finales del siglo XIX que los químicos aprendieron la estructura del ADN y un compuesto relacionado que es el ARN. Cuando la teoría de la herencia de los cromosomas ya fue aceptada, los genetistas estuvieron de acuerdo en que el cromosoma va a estar compuesto por un polímero, ya sea de ADN, de ARN o de una proteína. Oswald Avery y sus colegas demostraron en 1944 que este es el ARN. Aquí podemos ver que todas las células almacenan su información hereditaria en el mismo código lineal químico que es el ADN. El ADN está formada por un grupo fosfato, un azúcar y una base, que este es el nucleótido. La base puede ser de guanina, de timina, de adenina o citosina. Una cadena va a estar unida a su grupo azúcar y fosfato y a la base, ¿verdad? En la figura C, en esta C, podemos ver que una cadena va a ayudar a que la otra cadena muestre su complementariedad. Entonces, el ADN está formada por una doble cadena unida por grupos hidrógeno más débilmente en la cadena complementaria y por grupos químicos covalentes que las unen fuertemente. Entonces la cadena de ADN son dos hebras que se retuercen entre sí para formar una doble hélice. Las actividades de los genes son que se replican fielmente, que dirigen la producción de ARN y proteínas y que acumulan mutaciones y así permiten la evolución. Ahora, ¿cómo se replican estos genes? Watson y Crick demostraron en 1953 a través de modelos basados en datos de difracción de rayos X que fueron publicados previamente
por Franklin y Wilkins. Esta complementariedad es lo que permite que el ADN se replique fielmente y se habla de una replicación semiconservadora. Es decir, una cadena va a permanecer en cada una de las hijas. Los genes van a dirigir la producción de polipéptidos. No solo podemos hablar de replicación, sino que va a producir ARN o proteínas a través de la expresión dos pasos, transcripción y traducción. Transcripción es el proceso mediante el cual se utilizan segmentos de la secuencia de ADN para guiar a la síntesis de ARN, y en la traducción las moléculas de ARN guían la síntesis de una proteína. Un segmento dado de este ADN va a guiar la síntesis de muchas transcripciones de ARN idénticas. Estas son transcripciones de ARN en masa y van a funcionar como intermediarios en la transferencia de información genética. En realidad funcionan como un montón de ARN mensajeros que van a guiar a la producción de una proteína. Al igual que el ADN y el ARN, las proteínas van a transportar información en forma secuencial lineal. Los monómeros de las proteínas, que son los aminoácidos, son bastante distintos del ADN y el ARN. Estos polímeros pueden unirse con más especificidad a otras moléculas y actuar como enzimas para catalizar reacciones que crean o rompen enlaces covalentes. De esta manera, dirigen la mayoría de los procesos químicos de la célula. Los polinucleótidos producen secuencia de información. Sin embargo, los aminoácidos, a través de múltiples reacciones catalíticas, producen proteínas. La materia prima de la evolución es la secuencia de ADN que ya existe. Es decir, los nuevos genes que se generan generalmente van a ser a partir de genes preexistentes. En este sentido, pues ningún gen va a ser completamente nuevo, y esta innovación puede ocurrir a través de varias formas. Una de ellas es la mutación intragénica, en la que un gen existente va a ser modificado aleatoriamente en cambios en la secuencia de ADN y producir otro gen. Puede ser también a través de duplicación de genes, en la que se producen genes idénticos, pares de genes idénticos. Puede ser a través de una mezcla de segmentos de ADN, en la que dos o más segmentos existentes van a romperse y reunirse para formar un gen híbrido que consta de segmentos de ADN que no están en el genoma principal, o a través de transferencia horizontal, en donde una célula puede formar otro nuevo genoma. Podemos hablar de 3 dominios de la vida. A principios, eso lo podemos hablar ahora, pero a principios del siglo XX los científicos conocían solo 2 reinos, el animal y el vegetal. A mediados de este siglo, pues se consideraba otra clasificación, que eran bacterias, hongos, protistas, plantas y animales. Pero fue en 1970 que Carl Woese distinguió las arqueabacterias de las verdaderas bacterias o eubacterias, y las llamó arqueas, que son organismos procariotas sin núcleos, pero su biología molecular se parece más a las eucariotas que a las bacterias, y por lo tanto ahora reconocemos estos 3 dominios de la vida, que es bacteria, arquea y eucariota. Acá podemos ver una estructura, una secuencia genética conservada que compara los 3 dominios de la vida: el humano, la arqueobacteria y la bacteria o E. coli, que es la más conocida y que se han demostrado más estudios, o se han publicado más estudios. Una cadena normal generalmente va a constar de 1500 a 1900 nucleótidos, pero este es un 3 dominios representativos, en donde podemos ver a través de las líneas verticales rojas que hay similitud en estos nucleótidos. Es bidireccional. En los primeros días de la biología molecular, la atención generalmente, como les dije, se centró en una sola especie, que fue E. coli. Y todos los estudios provinieron de esto. La cepa estándar, podemos ver la cepa estándar del laboratorio de E. coli, que se denominó K12, que generalmente está formada por 4.6 millones de pares de nucleótidos alrededor de una estructura de ADN circular que contiene como 4.300 tipos de proteínas.
Para resumir un poco de la historia de la biología molecular hasta que como la conocemos hasta el momento, podemos ver una línea del tiempo. Empezamos en 1859 cuando Charles Darwin publicó El origen de las especies. En 1865, Gregor Mendel publicó los principios de segregación y de distribución independientes, y después de esto todos los científicos se basaron en los trabajos de Gregor Mendel. En 1869, Friedrich Michner descubrió el ADN. En 1900 se redefinieron los principios de Mendel a través de los estudios publicados por Hugo Vigris, Carl Correns y Eric Bond. En 1902, Archibald Garrett determinó una causa genética de una enfermedad, y Walter Sutton y Theodore Boveri determinaron o ya investigaron sobre la teoría cromosómica de la herencia. De 1910 a 1916, Hunt demostró que los genes estaban en los cromosomas. En 1913, Sutherland construyó el mapa genético. En 1939, Creighton y McClinton obtienen la evidencia física de la recombinación. En 1944, Avery, MacLeod y McCarthy identificaron el ADN como el material del que están hechos los genes. En 1953, Watson y Crick, a través de el modelo de difracción de rayos X de Franklin y Wilkins, determinaron la estructura del ADN. En 1961, Brenner, Jacob y Messelson descubrieron el ARN mensajero como después de la replicación del ADN y utilizando el ADN como el material de replicación para la producción de ARN y de proteínas. En 1966, Marshall, Niederberg, Corana y Smith terminaron de descifrar el código genético. En 1972 se hizo la primera recombinación de ADN in vitro por Paul Berg. En 1977, Philip Sharp, Richard Roberts descubrieron las interrupciones de intrones en los genes. En 1993, Ambrose y sus colegas descubrieron el microARN celular y que este podía disminuir la expresión genética mediante el emparejamiento de bases con un ARN mensajero. En 1995, Venter y Smith determinaron las secuencias de bases de los genomas a través de la Haemophilus influenzae y Mycoplasma genitalum, que fueron los primeros genomas de organismos vivos libres en ser secuenciados. En 1996 se determinó la secuencia de bases del genoma de la levadura de cerveza, que fue el primer genoma eucariota en ser secuenciado, y en 1997 se clonó una abeja, la abeja Dolly, de una célula de ubre de oveja adulta por Ian Wilmut. En los 2000, después de los 1900, en el 2003 se reportó la secuencia terminada del genoma humano. En el 2005 se informó el borrador del genoma del chimpancé. En el 2007, Craig Venter utilizó la secuenciación tradicional para obtener la primera secuencia de un ser humano individual. Y esa es la línea del tiempo que nos lleva a la historia de la biología molecular. Ya para terminar esta charla, tenemos estas conclusiones: que la biología molecular es una disciplina muy joven con una historia excepcionalmente rica. El ritmo de los descubrimientos en la biología molecular y el poder de sus técnicas ha llevado a llamarla una revolución, y algunos cambios más importantes en la medicina y en la agricultura durante las próximas décadas pues dependen de la manipulación de genes. Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Doctores, no sé si tienen algún comentario o pregunta. Gracias, doctora. Creo que no son como 20 segundos, sino que vamos como un minuto atrasados. Y entonces ahí vamos a esperar a que se emparejen. Entonces,